Hola, ¿qué tal amigos de Somos Cultura, Identidad y Raíz? Yo soy Johnny Arenas y en la charla de hoy platicamos con una de las artistas gráficas más importantes del país. Ella es Nuni Saurek. Ella vino a Jalapa a exponer a la Galería Ramón Alba de la Canal. Ahí platicamos con ella y ella nos cuenta cómo desde pequeña le empezaron a llamar los colores, cómo su papá siempre estuvo presente en todas las decisiones importantes que ella tomaba en esta disciplina. Y también nos cuenta Nunik cómo fue su paso por las escuelas más importantes de la Ciudad de México y también si le costó o no le costó trabajo el ser mujer y el ser una mujer feminista que pasó por muchos procesos en este tiempo en la Ciudad de México. Así que vamos a ver qué nos dice Nunik Saurek. Que desde muy pequeña me encantaba dibujar. De alguna manera mi papá siempre estuvo muy atento a esta parte mía. Y bueno, era la educación de mi época. Aunque era yo muy pequeña, yo empezaba a dibujar y de repente le decía a mi papá, estaba yo en la primaria. Y claro, teníamos los colores que se usaban, que me acuerdo que eran la Cenicienta o Caperucita, que aparte al dibujar es que rayaban. Y recuerdo que mis amigas del colegio pues llevaban los Prismacolor que no se vendían en México. Y le dije yo a mi papá, tenía una ferretería y papelería, le dije a mi papá, oye papi, es que a mí me gustaría trabajar con otros colores que conocí, que son los Prismacolor. Dijo, esos son caros, esos colores, pero si te sacas una medalla de oro, ese va a ser el regalo. Bueno, me apliqué todo el año para sacar medalla de oro y mi regalo fueron 12 colores de Prismacolor. Yo ya era muy feliz con mis colores. Claro. Y yo tenía un lugar en la casa de mis papás que era un jardín donde había un arco que me acuerdo perfecto y me compraron una mesita y una sillita que era mi mesa y mi silla para dibujar. Y bueno, pues desde muy pequeña yo me sentía diferente, aunque estaba con mis hermanos, pero yo me sentía que yo estaba en otro mundo, porque para mí ponerme a dibujar y estar aparte de ellos, yo no necesitaba estar jugando, o sea, sí jugaba, por supuesto, pero mi mundo era estar ahí, con el papel, dibujando. Y bueno, continué así, ya después tuve 24 colores, porque fue otra medalla de oro, hice un gran esfuerzo, pero yo lo único que pensaba era en mis colores. O sea que sí tuviste apoyo de tus papás, principalmente de tu papá. Mi papá siempre. Entonces estudié, bueno, estaba en secundaria, y el día que tenía dibujo, con una maestra española y pintura, bueno, yo era la más feliz, o sea, desde ahí me empecé a dar cuenta desde muy pequeña mi afición por dibujar y por pintar, y ya con ella empecé a dibujar y ya a pintar con óleo, que no había yo pintado con óleo, y después de termino la secundaria, ¿no? Me pregunta mi papá, bueno, ¿qué quieres hacer? Le digo, yo quiero ser cantante de ópera o maestra, o sea, desde ahí ya lo de maestra, ¿no? Y la música, porque a mi papá le gustaba mucho la música y por eso es que me gustaba la ópera, ¿no? Entonces me dijo mi papá, ¿y la pintura? Le dije, ¿puedo estudiar pintura? Me dijo, claro que sí. Y entonces él en esa época tenían un amigo, mis tíos y mi papá, que era pintor, que había estudiado en San Carlos, y él lo invitó a la casa para que viera lo que yo había pintado y que hablara conmigo, era de la edad de mi papá. Hablé con él y me empezó a decir, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Por qué la pintura te gusta? Y sé que desde muy pequeña, me comentó tu papá, se ha estado dibujando y pintando. Yo le dije, es que yo siento que es mi vida. Oye, Nuni, y siendo tan joven, ¿quiénes eran tus referentes? ¿Qué veías? ¿Qué libros? ¿Qué historietas? Bueno, cuando estuve en la secundaria, que era como se pintaba en San Carlos, que eran a través de cromos, de litografías, de escultura, ¿no? De los estudios que se hacía anatómicos, y entonces ahí empecé con las enciclopedias a ver, ¿no? Y lo que me jaló mucho fue la pintura flamenca, la renacentista, y de alguna manera pues acabó
estábamos en la época de los muralistas, y con mi maestro, que aceptó ya cuando vio lo que había hecho en la secundaria, que había platicado conmigo, me dijo, bueno, tráete cosas de tu casa y vamos a hacer una naturaleza muerta. Pues yo ya sabía cómo hacer una naturaleza, ¿no? Entonces ya puse la naturaleza muerta y recuerdo que me dijo, ¿quién puso una naturaleza muerta? ¿Tu papá? Le digo, no, yo. Me dijo, haz un cambio, que yo lo vea. Y yo cambié y me dijo, es que tienes idea de la composición. Le dije, a ver, ¿qué es la composición? Empezamos desde ahí. Y aceptó darme las clases, entonces, pues bueno, fue una maravilla porque era diario. Qué padre, siempre tuviste muy claro qué era lo que querías. Y entonces él me empezó a contar su vida, ¿no? Lo que le costó que aceptaran también en su casa que él fuera pintor. Él era muy sensible y me empezó a platicar su vida, de cómo fue, de que le costó trabajo que aceptaran que fuera pintor, pero que lo logró. Y bueno, era diario estar pintando y hablando con él. Yo pintaba, él estaba atrás de mí y platicábamos y platicábamos y platicábamos, y llegó un momento que él tenía que hacer un mural y me dijo, después de 10 meses, me dijo, Nunic, pues no, todavía yo tenía mi nombre original, ¿no? Que ahorita lo voy a contar. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tengo un mural, no voy a poder continuar con las clases, pero yo creo que lo que conviene, y se lo voy a comentar a tu papá, es que te metas en una escuela comercial y después ingreses a la Esmeralda. Padrísimo. Bueno, yo fue cuando me dijo, le digo, pero es que, porque me dijo que le hablara de tú, que bueno, en esa época, le dije, pero Fidel, le digo, pues, ¿qué me conviene más, la Esmeralda o San Carlos? Pues ya con la plática con él yo ya sabía que existía la Esmeralda, San Carlos. Me dijo, yo creo que la Esmeralda, me gustaría que ingresaras en la Esmeralda. Estuve en una escuela comercial, que bueno, de alguna manera fue la maravilla porque no había cerca de donde yo vivía. Entonces el hecho de poder salir yo sola, poderme subir un camión, ir a la escuela, fue como esta libertad que yo creo que yo ya la traía, ¿no? Esta libertad de, aunque yo tuviera 14 años, poder subirme un camión, ir a la escuela, ¿no? Pues acostumbrada a que mi papá nos llevaba y nos traía, esta libertad, ¿no? Que yo dije, soy libre, pero yo recuerdo perfecto, ¿no? Perfecto el sentir que era libre, ¿no? Y que me podía ir meter un café, que siempre mi papá me dijo, siempre carga un libro para que no te sientas sola y vas a aprender también. Buenos consejos de tu papá. Mira. Y bueno, ya después de eso se terminó, fui a la Esmeralda con mi papá. Pero también te tocó otro México, por eso tenías esa seguridad de andar caminando en las calles. Por supuesto, no había ningún problema. Y recuerdo que mi papá me acompañó a la Esmeralda, que yo cuando llegué a la Esmeralda dije, qué maravilla de lugar. Entonces, ¿qué edad tienes? Acabo de cumplir 15 años, sí te puedes inscribir. Porque yo tenía que esperarme, porque en esa época no se necesitaba estudiar, tener la preparatoria para poder estudiar en la Esmeralda. Y fue el primer año que se hicieron exámenes para entrar a la Esmeralda, lo pasé y me quedé y fui la más feliz. ¿Quiénes fueron tus maestros? Mis maestros fueron, bueno, estaba de director Benito Meseguer. Mis maestros fueron el maestro Beltrán, Alberto Beltrán, en el primer año, que fue una maravilla, muy exigente con el dibujo, pero al mismo tiempo muy libre, ¿no? Y luego, en el tercer año, caminando por los pasillos de la Esmeralda, encuentro que estaba Octavio Bajonero sacando unas pruebas de Benito Meseguer. Entonces, cuando yo vi los grabados en el piso, que los tenía y que estaba con las tintas, le empecé a preguntar, dije, maestro, ¿pero esto cómo se hace? Me dijo, ¿no has hecho grabado? Le digo, no, aquí nada más me pude meter al taller de grabado en linografía y gilografía con el maestro Carlos García Estrada y con Ignacio Manrique, pero eran como una vez a la semana.
Y le digo, es que me gustaría estudiar esto. Le digo, es que me está llegando aquí. Le digo, lo siento, es que estoy interesada. Le dije, porque aparte cada uno es diferente. Y me dijo, es que eso es sacar una edición, no todas son iguales. Le dije, ¿a dónde puedo ir con usted a aprender? Me dijo, háblame de tú. Me dijo, ¿puedes sábados y domingos porque estás aquí en Esmeralda? Le dije, por supuesto. Bueno, ahí otra vez, el sentir esa libertad de, claro, hablar en mi casa, que yo iba el sábado y domingo a ese taller a trabajar, es cuando me di cuenta de lo que era la libertad, ¿no? Porque la libertad la tenía mi hermano, que era el mediano, no yo. Y de que el arte era lo tuyo. Como mujer, ¿no? Claro. Oye, Nuni, y siendo una mujer con esa facilidad de palabra, una mujer guapa, alta, bueno, ¿qué te tomas? Gracias. ¿Eso te abrió puertas? No, al contrario. Porque me empecé a hacer de carácter, bueno, vas aprendiendo, pues sí. Estaba yo con gente más grande que yo, pues vas aprendiendo a tener el carácter, ¿no? Y afortunadamente tuve muy buenos maestros, y también creo que fue el momento de esta apertura, ¿no? Porque ya empezó el 68, ¿no? Entonces cambió totalmente todo, ¿no? Ya empezó esta parte del feminismo, ¿no? Abrirse, ¿no? Que fue la época de quitarse el sujetador, ser más libres, la pastilla, ¿no? Fue como una apertura, ¿no? Entonces para mí fue muy importante como poder vivir esta libertad, ¿no? Ya como mujer. Pero fue difícil porque obviamente no teníamos voz las mujeres, ¿no? Incluso hubo alguna exposición que fue en el Molino de Santo Domingo, como yo ya estaba a pesar de estar en la Esmeralda, recuerdo que puse un título que me iban a quitar el grado, porque el título era Desabroches el cerebro tantas veces como la bragueta, ¿no? Y es que de veras era eso, pero que estuve en un muro en París y que a mí se me hizo muy importante porque era eso, abrirse el cerebro. Entonces, claro que también fue una lucha como mujer de poder tener voz, poder aprender a defenderme, porque bueno, yo era muy chica, sí. Entonces fue ese aprender a defenderme, pero también que tuve compañeros que ya tenían esa apertura, ¿no? Entonces, bueno, fue un camino difícil como mujer, pero yo creo que eso también me dio como la energía, el poder tener esa parte de ser importante aunque fuera mujer y luchar por eso, ¿no? Por ser mujer. ¿Eso de alguna u otra manera también trataste de plasmarlo en tus inicios en tu obra? Sí, por supuesto, totalmente, totalmente. Y claro que fue fuerte porque de repente como una mujer hace desnudos de una mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Entonces pues dije, este es el reto, porque me acuerdo que llegué con una litografía que había hecho abstracta, pues todavía tenía yo 17 años y cuando la vio mi mamá, me dijo, ¿y esto qué es esto? Porque se notaba, porque había puesto un miembro viril, ¿no? Que lo había abstraído, ¿no? Y un cuerpo de una mujer también que lo deconstruí. Y recuerdo que llegó mi papá y dijo, ¿qué hiciste? Le di una litografía en piedra, papá. Y yo cargué las piedras y imprimí y tal. Y dijo, mamá, pero es que esto, no es posible que haga esto. Dijo, papá, es el cuerpo humano, no tiene nada de malo. Qué maravilla, siempre apoyándote. ¿Esto fue a manera de provocación o se dio natural? Fue esa parte de provocar que por qué una mujer no podía hacer eso. Porque ya lo había notado, ¿no? De que sí, era como esa sorpresa de por qué estás haciendo un cuerpo desnudo, que ya lo habíamos hecho en Esmeralda, ¿no? Pero era todavía esto de cómo una mujer. Y entonces a partir de eso fue el reto, a decir, por supuesto que lo voy a seguir haciendo. Por supuesto, ¿no? Pero era como una necesidad y también esa parte bella del cuerpo humano, pero era como un conjunto de todo, ¿no? Y esta rebeldía que yo traía de ser yo como mujer y las otras, ¿no? Y la supiste manejar y canalizar muy bien, porque pues eso de alguna u otra manera ha hecho que nosotros como espectadores y como amantes de la plástica, de la gráfica, amemos tu trabajo.
Eso pues es digno de respeto y se te aplaude, porque además también viviste momentos de muchos cambios en México, desde lo que ya mencionaste, también en el mundo de la fotografía, desde tener la camarota grande, a pasar a lo digital y luego a que a todo mundo podemos ser fotógrafos con el celular, ¿no? Claro. O sea, todos esos cambios también, y bueno, en el mundo de la gráfica también. En un principio, poner o encontrar una máquina de esas magnitudes solamente en el extranjero, y ahora ya también aquí en México. Sí, ya las y encontramos bueno, con estaba facilidad. el taller, ¿no?, del Molino de Santo Domingo, que pude ir a grabar allá y que no necesitaba acabar la carrera para poder entrar al taller de grabado. Decía yo, pero es que me faltan 3 años, o sea, ¿cómo? Entonces, bueno, encontré el Molino, que había toda una libertad también, y que tuve apoyo del licenciado Manuel Álvarez Acosta en una de las exposiciones, que habló con mi papá y con mi mamá, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante que él les hablara de mí, pero como artista. Entonces, eso reforzó lo que mi papá me había estado apoyando, y creo que, bueno, también tuvo que ver que me divorcié cuando mi hija tenía 6 meses, y que dije, no puedo por aquí, a pesar de que mi ex marido, hoy difunto, era artista, ¿no? Entonces fue también, pues, tener una hija, de alguna manera fui madre soltera, y fue luchar, ¿no? Pero no dejarlo. Entonces fue como esta parte de que difícil, pero eso me dio más seguridad en que no podía dejar de hacerlo. ¿Nunca ¿no? te limitó lo que la sociedad dijera? Digo, de la a mi mujer? hija sí le costó, porque pues bueno, era cuando las mujeres nos empezábamos a divorciar, pero mi hija, a pesar de que fue chica, siempre se defendió en la escuela, ¿no? De una manera muy graciosa, porque un día me contó, es que fulanita de tal me dijo que yo no tenía papá, pero yo le contesté, pues para tener un papá como el tuyo que le grite a tu mamá, mejor que no tengo papá. Entonces dije, wow, dije, muy bien, y así debes de contestar, tú no estás mal por no tener papá, tienes muchos papás que has adoptado y que te han adoptado, ¿no? Oye, Nuni, de todos estos cambios, para ti, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención? Lo del 68, lo del feminismo de la mujer, lo de que ahora con mucha facilidad ya el artista ya puede decir sus preferencias, ahorita el lenguaje inclusivo, las redes sociales. Yo creo que todos estos momentos que he vivido, porque bueno, fuimos el parteaguas, ¿no? Fuimos el parteaguas para todo, para todo. Entonces yo creo que ha sido todas esas épocas maravillosas, porque fue luchar, y cuando uno siente que hay que luchar, y que crees en la justicia, y que crees en muchos valores que son muy importantes, creo que te van dejando, ¿no?, esta secuela, que te van dando como más fuerza, más conciencia, ¿no?, como tener siempre esta parte de la dignidad, ¿no?, y del trabajo. Yo creo que todo esto me fue marcando y fue muy importante, y que de alguna manera, que a mí me gusta la docencia porque era lo que yo quería hacer también, pues eso también me ha permitido como compartirlo, digo, con hombres y con mujeres, pero sobre todo con las mujeres, ¿no? Es de decirles, es que perdón, pero tenemos que estar unidas. Lo que tenemos las mujeres es que somos las peores enemigas, tenemos que cambiar esto, porque si no, el feminismo ha dado pasos muy pequeños, porque empieza por la solidaridad de nosotros y el apoyarnos y saber que partimos de lo mismo, que cada quien ha tenido diferentes experiencias, pero que es a partir de estar unidas sin separarnos tampoco de los hombres, ¿no?, porque es parte de, y aceptar todo, tener la mente abierta para aceptar y no juzgar, porque es muy fácil juzgar, y yo insisto siempre que hay que seguir esta parte de los tibetanos, que la compasión, es decir, pobre de ti, compadecerte en ese sentido, sino ponerte en los zapatos del otro, ¿no?, para poder crecer. Claro. Oye, Nuni, a ti te tocó una época donde las exposiciones, las invitaciones que te hacían eran majestuosas, y en las inauguraciones iban los artistas de peso, gente de sociedad, etcétera.
¿qué crees que haya cambiado que ahora ya no se dé tanto esos movimientos? No sé qué pasó. Yo creo que no es que esté en contra de las redes, ¿no? Porque esto ha ayudado muchísimo también, ¿no? A estar abiertos a todo, pero creo que se perdió como ese encanto que había, ¿no? Y esto que dices de las galerías, de las exposiciones, que de repente caminabas por la zona rosa, estaba el perro andaluz y ahí estaban sentados Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, Gironella, Soriano, y que te podías acercar. Te topabas a Pita Amor ahí. A Pita Amor, que bueno, Pita Amor andaba por todos lados, ¿no? No sé, gente muy importante, pero que tenías el acceso. Había un café que era del papá de Margot Glantz, que era el Carmel, donde te ibas a sentar tú como joven, que íbamos de la Esmeralda, pero era a ver a estos escritores y pintores o bailarines que se juntaban ahí, poder acercarte, y que había como esa, que es lo que le decía yo anteayer a Arnaldo Cohen, ¿no? Le dije, es que a mí no se me puede olvidar que una vez que estuviste en la Galería Pecanins, te fuimos a ver un grupo de la Esmeralda y tuviste la atención de platicar con nosotros. Dice, pues es que a mí siempre me pareció que teníamos que acercarnos con los jóvenes. Dije, bueno, no todos, ¿eh? Dije, como siempre, ¿no? Están las divas. Le digo, pero para nosotros fue muy importante, ¿no? Poder acercarnos y verlos. O sea, que existían, que estaban en la calle, que te los topabas. No, a las artistas también de teatro, de cine, a los directores que los veías. Y creo que era muy importante poder una exposición donde de repente llegaba a Dolores Olmedo con las Esmeraldas, ¿no? Y que participara y que te acercabas, la saludabas, te saludaba, o encontrarte gente que nunca pensaste que te ibas a encontrar, como Buñuel, ¿no? Sí. Ahorita que mencionas eso de divas, también en el mundo del arte, de la plástica, también hay muchos divos. Por supuesto. ¿A qué crees que tomen esa actitud? Bueno, yo creo, no sé, voy a hablar someramente, pero yo creo que tiene que ver con inseguridad, y que yo creo que el trabajo que tiene uno que hacer es siempre estar con los pies en la tierra, y que uno va creciendo y que tiene uno que tener humildad y sencillez para poder ir escalando otros niveles, ¿no? Oye, Nuni, ahorita ¿has conocido o visto trabajos de los artistas jóvenes? Uh-huh. ¿Quiénes son los que, según a tu consideración, pueden aportar algo a la cultura? Bueno, hay demasiados jóvenes. Yo he sido tutora y he sido jurado en varias, de tutora por el FONCA, ¿no? De jóvenes creadores. Estuve también en el Sistema Nacional de jurado y de tutora. Bueno, con los del Sistema Nacional, eso no fui tutora. Y creo que hay muchísimos jóvenes que están trabajando en los estados. Bueno, he ido a dar cursos y que continúen. Que esa es la maravilla, que no se han detenido y que han continuado. Pero hay una gama infinita, y luego está como esta otra parte de los conceptuales, de los que hacen performance, de los que combinan, ya sabes, con la beca, pero van a meter pintura, grabado, cine, cómic, etcétera, etcétera. Y yo creo que pues aquí tiene que ver ahorita también la educación que se está dando tanto en Esmeralda como en San Carlos, ¿no? Que los están forjando más con la parte teórica que con la parte práctica. O sea, no tienes que enseñar, sí, si es una parte enseñarles a escribir, a presentar proyectos, pero se está olvidando esta parte de lo que es la formación de un artista, que ya después puedes hacer lo que quieras, después de haber pasado por una estructura, que eso se ha olvidado, por las técnicas, que eso es terrible, ¿no? Esto que se olvide, las técnicas, porque yo les digo, bueno, aprenden esto y cada quien después se pone a investigar, ¿no? Y es lo que se ha perdido. Entonces, de repente, hay muchos artistas jóvenes que están trabajando muy bien, que han tenido un crecimiento mucho más rápido que el que tuvimos nosotros, ¿no? Así mucho es. más rápido, porque a nosotros los que nos pasó, que como vivimos
el movimiento, hubo una parte que para los jóvenes fue como underground, ¿no? Que estuvimos como abajo de la tierra, que yo decía esto, que estuvimos como en una cueva, ¿no? Escondidos porque nada más había el grupo de la ruptura, y había pasado lo de los muralistas, pero bueno, fue un renacer de nuevo. Y ahora los chavos, con todo esto que se les permite, ¿no? Pero que también es algo como más fácil, ¿no? Así es, y más rápido. Y más rápido. Entonces, creo que hay una cantidad, porque es impresionante que va a una bienal o un concurso y que donde participan jóvenes, que dices, ¿de dónde son todos estos? O sea, y que son de la República, que esa es la maravilla, que se ha descentralizado, ¿no? ¿Cómo se logra tener un estilo que en cuanto ven la obra dice, es Nunic? Pues es una pregunta difícil de contestar, porque yo creo que eso es algo interno, ¿no? Eso es algo interno que de repente he querido como descubrir a dónde me voy cuando estoy trabajando, ¿no? Oye, Nunic, ¿qué representa para ti Jalapa? Bueno, Jalapa lo que representa para mí es que aquí di el primer curso de creadores en los estados en la universidad. Y fue como el parteaguas para continuar, porque era la primera vez que yo salía, ¿no? Que salía a dar los cursos y que fue una maravilla que eso lo hiciera con la culta, de poder viajar a la República, ¿no? Y para mí fue maravilloso porque aparte fue caminar, es que ver otra cosa, ¿no? Y poder estar en un lugar, la universidad, porque aparte, bueno, porque había ido a otros lugares donde no estaba la universidad. Y aquí ¿no? hay vínculos con otros artistas, ¿no? También con tu Claro. hija, ¿no? Que estudió con Per, ¿no? Sí, y luego mi hija que estuvo con Elsa Naveda en el taller de cerámica, venía yo más seguido porque estaba ella aquí, estuve trabajando con Per, y bueno, conocí a Mariana Velázquez, que bueno, fue maravilloso, el día que fuimos a su taller venía mi mamá, fue encantador, que con mi mamá le regaló una cerámica a mi mamá también, y mi mamá venía a ver lo que Fernández estaba haciendo aquí. Entonces es como una parte de los lugares donde he ido que tengo como un lazo, ¿no? Un lazo, porque, bueno, y aquí que se dio también, se ha dado la cerámica, pero la gráfica antes, ¿no? Sí. Por Leticia Tarragón, ¿no? Y esta Sagón, ¿cómo se llama? Rocío Sagón también, que pues cuando yo era joven, pues Rocío Sagón estaba dentro de las grabadoras, ¿no? Sí. O la maestra, entonces fue como volver a encontrar todo esto, y aparte los escritores, ¿no? Y el teatro, entonces era como todo, ¿no? Era sentir que de alguna manera estaba en un lugar donde el arte fluía por todos lados, ¿no? ¿Qué te dicen estos nombres, Frida Kahlo? Bueno, Frida Kahlo, que ahorita ya es internacionalmente conocida, muy copiada, etcétera, etcétera, utilizada. Yo lo viví cuando entré a la Esmeralda, ¿no? Que era un ícono, ¿no? Y empezar a leer de su vida, ¿no? Porque ya empezaron los libros de Frida, de Diego, ya se había muerto. Fue como una imagen de una mujer muy importante a seguir, como mujer y como artista, ¿no? Remedios Varo. Bueno, Remedios también. Fue otro parteaguas, ¿no? Porque era con los también, o sea, yo luego me compré los libros, le pedí a mi papá, le dije, yo necesito comprar esos libros. Leonora, que Leonora nunca pensé que le iba a conocer, que iba a estar en mi taller, ¿no? Nunca, ¿no? Alice Raón. Alice Raón, bueno, que fue de ese grupo, de estas mujeres, ¿no? Que llegaron a México y que vivían en la Santa María y que se juntaban, que eso ya después me lo contó Leonor y luego lo leí. Entonces, para mí es que en este momento la gráfica se ha abierto con todos estos medios alternativos también a el crecimiento de la gráfica, que yo creo que no va a parar porque tiene
tiene sus etapas la gráfica, ¿no? Tiene etapas que de repente es el boom y luego vuelve a bajar y vuelve a tomar el boom. Pero yo creo que ahora con todas estas técnicas alternativas y todas estas posibilidades de viajar, de ir a Santander, que yo fui a Santander y que fuimos a Seattle y a Kansas y que te llevas en una maleta todo y que es muy práctico, ¿no? No tienes que el marco, que con los imanes, que nos hemos llevado imanes, ¿no? Y que es más fácil de transportar y poder comparar todo lo que se está haciendo fuera, ¿no? Que están utilizando todas estas técnicas y que ves que los papeles, ¿no? Que tienen mucho que ver algunos papeles japoneses y unos papeles de algodón también. Entonces hay como toda esta apertura, ¿no? De lo que es la gráfica. Y bueno, y yo que te puedo decir de la gráfica, si yo la sentí que era como volver a encontrar un hilo, ¿no? ¿Tu pasión? Este cordón umbilical con la gráfica y que me apasiona porque es como de que nunca se acaba, ¿no? De siempre continuar investigando, jugando, ¿no? Que es esta parte lúdica, que cuando uno se pone a jugar y se quita, yo que soy tan estricta y disciplinada de repente, que me voy por la parte lúdica, es descubrir que puedes utilizar todos los materiales que hay, ¿no? Y que está al acceso de cualquiera, que no necesitas comprarte una punta que cuesta tal, o comprar el cobre que ahora es carísimo de los de pasta de conchos, y que cualquiera puede hacer gráfica, ¿no? Nunik, pues muchas gracias por regalarnos estos minutos, no, por al contrario, demostrar esa pasión con la que haces tu trabajo. Te felicitamos, te agradecemos que estés aquí en Jalapa compartiendo tu obra y por esa gran generosidad, por ser una mujer que ha hecho bien las cosas y que es congruente. Muchas gracias. Y bueno, los invito a que vengan a ver la exposición y yo encantada, cualquier duda, estoy aquí para poder platicar, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias. Después de 20 años nos reencontramos. Exactamente. Este es un gran regalo. Te queremos mucho, Nunik, y Muchas bienvenida gracias. a Jalapa. Gracias.